La inmigración ha sido algo en el mundo, en toda la historia del mundo. Los seres humanos han viajado de aquí hasta allá, siempre. Así ha sido. Es una parte de la historia de los hombres. La gente se mueve, así es. La gente se muda, así es. Pero a veces uno empieza aquí y termina allá, y allá no conocen ni el idioma ni las costumbres del pueblo donde se encuentran al fin. Están en otro lugar que es muy diferente de donde empezaron. Y como estadounidenses, la inmigración siempre ha sido una parte de lo que hace que es nuestra nación. Todos nosotros somos inmigrantes, pero han llegado a diferentes momentos en la historia de los Estados Unidos. Nuestra nación fue fundada por colonias, es decir, gente de otros países, de otras partes del mundo. Y el desarrollo de nuestro país también ha sido influenciado mucho por diferentes etapas de inmigración de diferentes partes. En los dos lugares donde yo he vivido la mayoría de mi vida, han sido lugares de mucha inmigración. En Nueva Inglaterra, Massachusetts y los estados alrededor, es la parte más cerca a Europa. Entonces muchos europeos llegaron a Nueva Inglaterra, a Boston, en Massachusetts y en Nueva York. Y aquí en el sur de California hay muchas personas que vienen del sur y de otras partes del mundo. Pero el sur de California y el noreste de los Estados Unidos son dos lugares de inmigración, de mucha inmigración. Pero ¿por qué hay migrantes? ¿Por qué tanta inmigración en la historia del mundo? Uno no sale de un lugar y viaja a otro lugar sin una razón. Si estás cómodo donde estás, no vas a mudarte. Requiere mucho esfuerzo, mucha energía, a veces mucho riesgo. ¿Por qué hace uno esto? Tiene motivos, tiene razones para ser un inmigrante, ¿verdad? A veces guerras. Después de una guerra, muchas personas salen de una región. A veces una famine o pestilencia. Cosas como esto producen olas de inmigración o emigración de tu país e inmigración a otro país. Esta mañana vamos a ver que Pedro nos dice que los cristianos son migrantes. Cristianos son migrantes, somos peregrinos. Estamos viviendo en un país que no es nuestro país. Estamos viviendo en un lugar que no es nuestra patria, que no es nuestro hogar. ¿Qué dice y por qué lo dice? Vamos a leer el texto y luego estudiarlo. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, pero enfocándonos en el primer versículo todavía. Primero de Pedro 1 al 2, está en el bosquejo para ustedes si quieren. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre, por la santificación del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz les sean multiplicadas. Para estudiar el texto vamos a pasar por dos puntos en el bosquejo. Número 1, la metáfora y la realidad. La metáfora y la realidad. Pedro llama a los cristianos en estas 5 provincias de Roma, les llama expatriados de la dispersión. Expatriados de la dispersión. Y así, Pedro utiliza una metáfora. Expatriados de la dispersión es una metáfora. ¿Qué significa? Pues tenemos que entender la metáfora y la realidad que describe. Pedro aquí habla de la iglesia en el lenguaje de Israel o en el lenguaje de la nación de Israel. Pinta a la iglesia con los colores de Israel. Pedro describe a la iglesia como el cumplimiento de que era antes
Israel. O Pedro usa lenguaje del Antiguo Testamento para describir la iglesia en el Nuevo Testamento. Noten que Pedro, y en mi opinión la traducción que tenemos aquí en español tiene ventajas pero también desventajas. Entonces vamos a considerar la traducción y qué significa. Aquí lo tenemos en español como expatriados. Expatriados. Y es una buena palabra, pero ¿cuál es la palabra en griego y qué significa? Pueden ver en el bosquejo que lo que tenemos traducido expatriados es una palabra en griego que es paraepidemos. Paraepidemos. Ok, bueno, vamos a analizar las partes de esta palabra. Primero, demos. Demos significa el pueblo, la gente. Por ejemplo, democracia. Democracia significa el poder, cracia está en el demo, en el pueblo. Una democracia significa que el pueblo tiene poder en el gobierno. Democrático. Bueno, entonces demos significa el pueblo de una nación o de una ciudad, la gente, la población. Epi significa normalmente dentro de o sobre. Entonces, epidemos significa dentro del pueblo. Estoy en mi pueblo, epidemos. Un epidémico es una pestilencia que está en el pueblo, ¿verdad? Un epidémico. Un pandémico significa está en todo el pueblo. Un epidémico significa una enfermedad que está dispersado por la gente, por la población. Demos, la gente, la población. Epidemos en la población, en la gente. Paraepidemos. Para significa al lado de o separado de. Si estoy en mi hogar, estoy epidemas, estoy en mi hogar, en mi pueblo. Si yo estoy para epidemas o si yo soy un para epidemas, no estoy con mi pueblo, no estoy en mi patria, no estoy con mi gente. Y Pedro describe a los cristianos así. Los cristianos son para epidemos, no están con su pueblo, no están en su país, no están en su propio hogar. Nosotros hablamos de paramédicos. El paramédico trabaja con los médicos, pero no es un médico. El paramédico no se queda en el hospital, lleva a la gente al hospital. Entonces, un paraepidemos es una persona al lado de la gente, al lado de su patria. No estamos en casa, no estamos en nuestro propio hogar, no estamos en nuestra ciudad. Vemos la misma palabra en dos casos en las Escrituras. En el bosquejo lo tienen. Génesis 23, 4. En la traducción griega del Antiguo Testamento, dice, yo soy forastero y advenedizo entre ustedes. La palabra advenedizo es la misma palabra, paraepidemos. Paraepidemos. En 1 de Pedro, traducido expatriado. En Génesis 23, traducido advenedizo. Y es cuando Abraham está hablando a los cananitas y dice, yo vivo con ustedes, con los cananitas, pero esto no es mi hogar. Yo soy un extranjero aquí, un advenedizo aquí. Hebreos 11, 13. Conforme a su fe murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y, la misma palabra, peregrinos en la tierra. Peregrino, buena traducción, paraepidemos. No estoy en mi pueblo, no estoy en mi hogar o en mi ciudad, no estoy entre mi gente. Entonces, Pedro nos describe como expatriados. No estamos en nuestra patria. Es una buena traducción. Es una buena traducción. Vivimos aquí, estamos aquí, pero no somos ciudadanos de este lugar, en cierto sentido.
Somos residentes, pero esto no es nuestro hogar. Esto no es nuestra herencia. ¿Cómo entonces debemos vivir siendo expatriados en esta tierra? Pues esto es primero de Pedro. Primero de Pedro trata de cómo vivir como expatriados en la tierra. Esto será un tema a lo largo de la epístola. Pero Pedro añade otra palabra. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Expatriados de la dispersión. Y la dispersión es una frase, un nombre de los judíos que fueron dispersados por los imperios del antiguo mundo. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, vemos en versículos 32 hasta 35, los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para tomarlo preso. Entonces dijo Jesús: todavía estaré con ustedes un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán ir. Y la gente está confusos, no entienden lo que está diciendo. Entonces los judíos se decían entre sí: ¿a dónde se ha de ir este, que nosotros no lo hallemos? ¿Acaso ha de ir a la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? La dispersión es un nombre de los judíos dispersados a lo largo, o no a lo largo, sino en todas partes del mundo antiguo. Después del exilio por los babilonios, y luego los medos y los persas, y luego los griegos, y luego los romanos, todos estos poderes ancianos del mundo anciano o antiguo, todos estos poderes habían dispersado a los judíos aún más y más y más y más, y los judíos entonces empezaron a vivir en otras partes, no en Israel. Son judíos, tienen sinagogas, pero no viven en Israel. Ellos son expatriados de la dispersión. Los judíos que viven en Turquía o en Roma o en Egipcio o en otras partes, ellos eran expatriados, no están en Israel aunque sean judíos, y son la dispersión. Entonces la metáfora es que Pedro pinta a la iglesia con los colores de Israel. Ustedes son expatriados de la dispersión. Pero Pedro escribe a personas que no son judíos. ¿Cuál es la realidad? Entendemos la metáfora. Judíos dispersados por el mundo y no están en Israel. Esto es la metáfora. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que nosotros, cristianos, hemos nacido del cielo. Hemos nacido de nuevo y nacido de arriba. Tenemos una familia no de este mundo. Y somos ciudadanos de un reino no de este mundo. Nosotros entonces somos dispersados por la tierra y no estamos en nuestro hogar. No estamos en la ciudad a la cual pertenecemos por nacimiento. Yo nací en Sión, pero no estoy en Sión. Yo nací en el reino de Dios, pero no estoy en el reino de Dios en ciertos sentidos. Pedro les dice: ustedes son expatriados de la dispersión. Pero algo que no está tan visible en la traducción en español es que el orden de las palabras de Pedro, él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los electos expatriados de la dispersión. La traducción aquí mueve esta palabra a versículo 2. Elegidos conforme al previo conocimiento. Pero la palabra elegidos en el original se encuentra antes de expatriados de la dispersión. Son expatriados de la dispersión que son elegidos por el previo conocimiento de Dios. No son judíos por nacimiento, son los que son los elegidos, los escogidos de Dios. Dios ha escogido a un pueblo aquí y aquí y aquí y aquí, en todas partes. Todas partes, pero todos pertenecen a un reino. El reino de Dios. Dios los ha hecho un nuevo pueblo.
Dios les ha dado una herencia celestial. Jesús les pactó un reino, así como su Padre le había pactado un reino a él. Y este reino no es de este mundo. Su hogar, su herencia, no son de este mundo. Entonces, en Cristo, los elegidos, ellos han recibido una nueva identidad, es decir, una nueva realidad. Así como Simón el pescador ahora es Pedro, un apóstol de Jesucristo, así también esos griegos ahora son expatriados de la dispersión, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Ellos son una nueva cosa. Ellos son algo diferente de lo que eran antes. Así como un inmigrante empieza aquí y luego termina en otro lugar muy diferente. Antes adoraron a dioses falsos y vanos. Ahora adoran al único vivo y verdadero Dios en Jesucristo. Antes crearon ciertas cosas, ahora creen otras cosas. Antes vivieron así, ahora viven así en una manera muy diferente. Y por causa de este cambio tan completo de quiénes son y qué hacen y cómo viven y qué creen y el Dios a quien adoran, ellos no son entonces de este mundo. Ahora no viven como los alrededor de ellos, no creen las cosas de los que están alrededor de ellos, no practican las mismas costumbres de los que están alrededor de ellos. Aún más y más, en la medida que se conforman al cristianismo, más son diferentes del mundo alrededor. Entonces, la metáfora es apropiado. Expatriados de la dispersión no son judíos por sangre o por nacimiento o por circuncisión, no son judíos, pero la metáfora aplica. Son un pueblo que tiene una herencia ancestral, podríamos decir, que tiene una herencia, pero es una herencia celestial. Y no han llegado, no están allá, no están en el cielo, están en la tierra. Y son diferentes del pueblo alrededor de ellos. Nosotros conocemos bien la división del apóstol Juan entre el mundo y nosotros. Una división absoluta. Pedro hace la misma cosa aquí por llamarlos exiliados elegidos o expatriados elegidos. Así como las naciones destruyeron al templo de Dios en Israel y así dispersaron a los judíos, así también los judíos y las naciones destruyeron el templo de Dios en Cristo y así dispersaron a los cristianos. Pero la diferencia es que Jesucristo reconstruyó el templo 3 días después. Él construyó una nueva morada para el Espíritu. Él siendo la piedra angular y los apóstoles siendo el fundamento. Entonces Cristo construyó un nuevo templo fundado sobre sí mismo y los apóstoles y los cristianos en todo el mundo son ciudadanos de este templo, son adoradores de este templo, son ciudadanos de un reino no de este mundo. ¿Y cuál es el templo de Cristo? ¿Dónde vemos el reino de Cristo en este mundo? Es la iglesia. La iglesia es el templo de Cristo en este mundo. La iglesia es la manifestación del reino de Dios en este mundo. La iglesia es como una embajada. Es un hogar lejos del hogar. La iglesia es el anticipo del cielo. La iglesia nos ofrece una vislumbre de la gloria del cielo a que nosotros estamos viajando. Hay comidas que la gente come de tu pueblo. Me gustaría comer esto. Los tacos de mi pueblo son los mejores. Hay canciones que cantan tu pueblo. Me encantan las canciones de mi pueblo. Hay historias y cuentas. Me encantan los cuentos que mi papá me contó cuando yo era niño en mi pueblo. Y todas estas cosas nos llevan a casa, aunque no estamos en casa. Así
también la iglesia. Aquí en la iglesia comemos las comidas que son de nuestro país. Nosotros, literalmente, en la cena del Señor, nosotros cantamos las canciones de nuestro pueblo en la iglesia. Y nosotros contamos las cuentas que son la historia, que son el evangelio, las buenas nuevas aquí en la iglesia de nuestro pueblo. Entonces, así como uno siente cómodo en el hogar, con mamá en la cocina o papá contando cuentas y todas estas cosas, la familia en el hogar, lo ideal en nuestras mentes, así tenemos la misma experiencia en la iglesia. No estoy en el cielo todavía, pero hasta entonces, aquí puedo comer la comida de mi pueblo y cantar las canciones de mi pueblo y oír los cuentos de mi pueblo, pues la historia, el evangelio. Aquí estoy en casa. Entonces quiero ahora considerar este hogar lejos del hogar en el segundo punto. Pedro ha usado una metáfora que proviene de Israel y lo aplica a la iglesia, y es una metáfora buena porque la iglesia sí es dispersada por el mundo, pero Cristo está usando esto para construir su reino. No es una derrota, sino una conquista. Ahora, un hogar lejos del hogar, que es la iglesia. ¿Has viajado a otro lugar, encontrado a un amigo o una familia que te ha hecho sentir verdaderamente en casa? Una familia o un amigo en otro lugar que te hace sentir 100% cómodo, relajado. Yo he viajado a varios lugares y es raro tener este sentimiento. Hay muchas personas que son muy simpáticas y que te tratan muy bien, no niego esto, pero es otra cosa sentir estoy en casa, ¿verdad? Y hay pocas familias o personas que te pueden sentir así. Si no estamos en hogar en la tierra, si somos exilios elegidos o expatriados elegidos de la dispersión, debemos sentir en casa en la iglesia. Debemos sentir como este es mi hogar, lejos del hogar. Y quiero ofrecerles 10 puntos acerca de esto. Los primeros 4 tratan de cosas que son obstáculos a la iglesia siendo un hogar lejos del hogar. Y los últimos 5 al 10, entonces los últimos 6 son cosas que nos ayudan a ver la iglesia como un hogar lejos del hogar. Entonces la iglesia no será un hogar lejos del hogar si la iglesia no es santa, si no es santa. ¿Cómo puedo yo ser santo y fiel a mi Dios y prepararme a mí mismo para recibir a mi Señor si en la iglesia la santidad no es importante? ¿Cómo puedo ser no de este mundo si mi iglesia es de este mundo? Una iglesia entonces que no practica la disciplina no puede ser un hogar lejos del hogar para el cristiano, porque tal iglesia no tiene murallas ni tiene puertas para defenderse contra ataques o contra una falta de santidad. Una iglesia que no confrontará al pecado y no restaurará a pecadores no puede ser un hogar lejos del hogar porque no está seguro. No hay seguridad en tal iglesia. No es un hogar no puede ser un hogar si no tiene puertas o no tiene murallas. Uno no se siente seguro y cómodo en tal hogar. Entonces una iglesia que no es santa y no preserva la santidad no puede ser un hogar lejos del hogar para expatriados de la dispersión. Segundo, si la iglesia es hombre céntrico. Una iglesia puede ser hombre céntrica en muchas maneras,
Me refiero a un caso donde la iglesia es, ¿cómo decirlo? La iglesia, el centro de la iglesia es la personalidad del pastor. La personalidad del pastor. El pastor es el centro de atención, el centro de la vida de la iglesia. Es un hombre que habla, es un hombre muy elocuente o tiene una personalidad muy poderosa y carismática, no en el sentido de religión, sino una personalidad que colecta a la gente y aviva a la gente. Si el pastor es el centro de la iglesia, es una iglesia hombre céntrica. No será un hogar lejos del hogar, porque si confías en un hombre, ¿qué va a pasar? Muchas cosas malas van a pasar. Tus esperanzas serán destruidas. El hombre no puede satisfacer al alma, ni puede ser una fuente de confianza. Otro ejemplo de una iglesia hombre-céntrica sería una iglesia donde es dominada por las preferencias de la gente. Es decir, que la gente va a la iglesia donde se sienten bien. Esta iglesia me hace sentir bien. Me gusta cómo me siento cuando estoy en esta iglesia. Entonces, me encanta la música o la arquitectura, o me gustan las costumbres de esta iglesia, etc. Ahora estás basando su iglesia o su decisión para una iglesia en tus preferencias. Yo prefiero estas cosas. Tienen el café que me gusta. O tienen los programas que me gustan. Si un hombre es el centro de tu iglesia, o tus preferencias son el centro de tu iglesia, hay un Dios falso en el templo de Dios. Y este Dios falso puede ser el pastor, puede ser tu corazón, puede ser los dos. Puede ser que tus preferencias y esta personalidad magnética del pastor son dos ídolos en el centro de tu iglesia. Este pastor es lo que yo quiero. Este hombre es lo que yo quiero en una iglesia. No, esto no será un hogar lejos del hogar para el expatriado de la dispersión. Si estás en una iglesia por causa de una persona, si tu razón es una persona, sea el pastor u otra cosa, esto no puede ser una fuente, una razón. Esta persona entonces es tu hogar lejos del hogar. Y cuando este pastor se va para otra iglesia o si cae en pecado, ahora tu hogar se ha desaparecido. Mi hogar, ¿qué ha pasado? Mi hogar era el pastor, era el hombre y no la iglesia misma. Y estás entonces agradándote a ti mismo. Lo que yo quería no está aquí. Porque el pastor se mudó o porque el pastor cayó en pecado. No estás en la iglesia para satisfacer a tus preferencias. La iglesia no será un hogar lejos del hogar si la iglesia es hombre-céntrica. Muy relacionado, número 3. La iglesia no será un hogar lejos del hogar si la iglesia nos entretiene. Hay muchas personas que están en tal iglesia porque les hace sentir en una cierta manera. Allá reciban una cierta experiencia. Esta iglesia me ofrece una cierta experiencia. Me encanta la música, me encanta la arquitectura, como ya dije. Me encantan los programas, me encantan los eventos de la comunidad. Me encantan los chistes del pastor o las historias que cuenta. Pero todo esto es azúcar. Es azúcar, nada más. No puedes vivir en una dieta de azúcar, tendrás diabetes. No puedes vivir en una dieta de azúcar. Ese es el papel de un regalo, pero no hay un regalo adentro. Solo quiero el papel, porque tiene estos diseños y todo. Azúcar y papel es nada más. Una iglesia que te entretiene no te alimenta. No es un hogar lejos del hogar. Si te vas a la casa de mamá, estoy en casa, y ella te da una taza de azúcar nada más para la cena, tú vas a decir,
mamá, ¿dónde están los tacos de carnitas? Pero en serio, en el hogar nosotros esperamos una comida sustancial, algo que nos alimenta. Papá, ¿por qué no estás usando la barbacoa? Vamos a tener azúcar para la cena. Papá, no, así en la iglesia, si vienes para azúcar, no vas a tener una vida espiritual madura o fuerte. Y no será un hogar lejos del hogar. Número 4. La iglesia no será un hogar lejos del hogar si la iglesia se define por nacionalidad, etnicidad o cualquier cultura exclusiva. Expatriados de la dispersión. Una metáfora de los judíos, pero no son judíos. Son de todo lugar. Como leímos en Apocalipsis 5. Redimiste un pueblo de todas partes, de todos idiomas, de todas etnicidades o nacionalidades, y todos ellos alaban al mismo Cristo. Déjenme clarificar algo. Es apropiado, no es malo, es apropiado si una cultura o una nación o una etnicidad adora a Dios así como son, en sus expresiones naturales para su contexto. Entonces no estoy diciendo que cada iglesia debe ser y aparecer igual en todo el mundo. No. El Evangelio no borra nuestras identidades. Entonces, si estás en África y si tú le das un himnario, no puedes imponer esa música y esas palabras. Tienes que cantar a Dios así. No, ellos deben adorar a Dios en la manera más natural de su cultura. Entonces no estoy borrando estas cosas. Pero me refiero a una iglesia que a propósito e intencionadamente se mezcla con una nación específica o una cultura específica o una etnicidad específica en una manera que excluye a otros. La iglesia no puede ser un hogar lejos del hogar, por ejemplo, si tienes un culto contemporáneo y otro culto tradicional en tu iglesia. Eso es muy popular. Culto contemporáneo a esta hora, otro culto tradicional a esta hora. Estás dividiendo entonces el cuerpo de Cristo por cultura. Pues me gusta esta música y yo prefiero esta música. ¿Ok? Esto no es la iglesia entonces. La iglesia no puede ser la iglesia si en la iglesia los sermones son políticos. O si la iglesia empieza a ser una plataforma para un cierto partido político. Obviamente en la política hay cosas buenas y malas en diferentes partidos, etc. No significa que no hay nada que podemos decir. Pero si nosotros mezclamos la iglesia con estas cosas, no será la iglesia o no será un hogar lejos del hogar. Todos los expatriados de la dispersión deben poder reunirse en una iglesia. Una iglesia debe guardarse, protegerse contra esos ejemplos. Pero aún más, es posible crear una cultura exclusiva sin intención, sin propósito. Es posible hacer esto también. Entonces, si la iglesia es la manifestación del reino de Cristo en la tierra, no será un hogar lejos del hogar si no es santa, ni si es hombrecéntrica, o si nos entretiene y no nos alimenta, o si se define por nacionalidad, etnicidad o cultura exclusiva. Habiendo considerado esto, quiero mover o continuar a 6 cosas que sí harán a la iglesia un hogar lejos del hogar.
Número 1. Para los expatriados de la dispersión en esta tierra, quienes están esperando la venida de nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la iglesia sí será un hogar lejos del hogar si adoramos al mismo Dios. Si adoramos al mismo Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? Si tú me dices, para escuchar a Samuel Renihan, no lo creo, pero si es tu razón, es una mala razón. Estamos aquí para adorar al mismo Dios, amén, el único Dios vivo y verdadero. Amén. Puedes cambiar el hombre aquí, quitar este, poner otro, no importa. Estamos aquí para adorar al mismo Dios. Esto nos une en una manera tan fundamental que supera muchos de los obstáculos de culturas y nacionalidades y etnicidades. Tú no eres como yo en varias maneras, está bien, estamos aquí para adorar al mismo Dios. No estoy aquí para ser idéntico a ti, estoy aquí para adorar al mismo Dios. Y lean conmigo otra vez 1 de Pedro 1 al 2. Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 5 provincias romanas. Una región muy grande geográficamente. Si recuerdan el mapa que les mostré. Pedro aplica a muchas personas en una región muy grande los mismos títulos. Todos ustedes son expatriados de la dispersión. Todos ustedes son elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre. Todos ustedes son elegidos por la santificación del Espíritu. Todos ustedes son elegidos para obedecer a Jesucristo. Todos ustedes eran elegidos para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Muchas personas de muchas regiones con la misma identidad. Por eso digo, si nosotros adoramos al mismo Dios, quien escogió a tú y a yo, entonces esto nos une. Y esto significa que somos de la misma familia. Amén. Segundo, la iglesia sí será un hogar lejos del hogar si fuimos consagrados por el mismo Espíritu. ¿Cuántos de ustedes tienen el apellido Renihan? Una persona. ¿Cuántos de ustedes tienen el apellido Rodríguez? La mitad de México, levanta la mano. La gente con el mismo nombre son de la misma familia, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes apellidos, pero fuimos consagrados por el mismo Espíritu. Yo tengo el Espíritu quien testifica a mi corazón, yo soy un hijo de Dios. Si tú has sido consagrado por el mismo Espíritu, el Espíritu testifica a tu corazón la misma identidad. Tú también, o en tu mente, yo soy un hijo o una hija de Dios. El Espíritu nos consagró, nos separó. Consagrarse significa separar para un uso santo. Tú has sido separado para Dios, consagrado para Dios. ¿Tú también? Sí, yo también, por el mismo Espíritu. ¿Ok? ¿Adoramos al mismo Dios que nos escogió? Sí. ¿Y fuimos consagrados por el mismo Espíritu? Esto significa que tenemos el mismo apellido, Hijo de Dios. Y nacimos en la misma manera, tenemos el mismo nacimiento, nacimos de la misma madre, que es la iglesia, del mismo Padre, que es Dios. Si todos nosotros llegamos aquí en la misma manera, y somos de la misma familia, es un hogar lejos del hogar. Número 7. La iglesia sí será un hogar lejos del hogar si fuimos rociados con la misma sangre. ¿Cuál es tu esperanza para la vida eterna? Es la misma como la mía, la sangre de Jesucristo. ¿Por qué crees tú que Dios te admitirá al cielo, siendo tú un pecador? Por la sangre de Jesucristo, rociado sobre mí para santificarme, para limpiarme, para purificarme, la sangre de Cristo.
Si fuimos rociados con la misma sangre, tenemos la misma esperanza para el cielo. Esto significa, tú, hermano, en este viaje, en este peregrinaje, ¿a dónde vas? Al cielo. Camina conmigo entonces. Las Escrituras dicen, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿A dónde vamos? Si tú me dices, me voy para México, y yo digo, me voy para Canadá, no vamos a caminar juntos. Estamos yendo en direcciones opuestas. Pero si yo te digo, me voy para Cerritos, y tú me dices, yo también, podemos caminar a Cerritos juntos. Todos nosotros somos expatriados, advenedizos, peregrinos, viajando al mismo destino. Fuimos rociados con la misma sangre. Tenemos la misma esperanza para la vida eterna. Si yo te pregunto, ¿por qué son perdonados tus pecados? Es que yo obedecí tanto que Dios me perdonó. Fui rociado con la misma sangre, con la sangre de Jesucristo. Y en la cena del Señor, todos nosotros decimos, por la misma sangre del mismo Cristo, son perdonados mis pecados. Todos nosotros. Número 8. La iglesia sí será un hogar lejos del hogar si obedecemos al mismo Señor. La ley de Dios que gobierna mi vida es la misma ley que gobierna tu vida. Hay muchas cosas que son asuntos de libertad o sabiduría, sí, bueno, pero tocante la ley de Dios, nosotros obedecemos al mismo Señor según las mismas leyes. Por eso hay responsabilidad mutua en la iglesia. Yo puedo venir a un hermano y decirle, hermano, creo que lo que estás haciendo es pecado. No porque yo tengo mi ley que impongo sobre él, sino que la ley de Dios está fuera de yo y él. Y yo le digo, la ley de Dios te convence que esto es pecado. Y el hermano dice entonces, pues sí, y se arrepiente. Y así podemos mantenernos juntos en este camino. Pero si yo vivo por esta ley y tú vives por otra ley, no podemos caminar juntos. Pero Pedro dice, elegidos, etcétera, para obedecer a Jesucristo. ¿Quién es tu Señor? Mi Señor es Jesucristo, ¿verdad? Es el mío también. Obedecemos al mismo Señor. Estamos en su iglesia. Somos su esposa. Número 9. La iglesia sí será un hogar lejos del hogar si nuestro exilio tiene la misma causa. ¿Por qué estás aquí tú? Pues porque el mundo no me quiere. El mundo me expulsó. No soy como el mundo. No me siento cómodo en el mundo. Somos expatriados o exilios por las mismas razones. ¿Tú tampoco tienes un hogar aquí? No tengo hogar aquí. El mundo no me quiere. El mundo no me gusta. O yo no gusto al mundo. Entonces nuestro exilio tiene la misma causa. Podemos compadecerse entonces. Compadecernos el uno al otro, los unos a los otros. Entiendo. Es común hoy en día decir, what's your story? What's your story? Cada persona crea su propia historia. Tenemos la misma historia. ¿Cuáles son tus orígenes? Pues no soy de este mundo y este mundo no me quiere. Me voy al cielo y tú dices, yo también fui exiliado o expulsado por las mismas razones. Y número 10, nuestro peregrinaje tiene el mismo destino y la misma destinación. Si estás en un avión y tú le preguntas a fulano a tu lado, ¿a dónde vas tú? Él va a decir, estamos en el mismo avión, estamos yendo a Texas. Y tú dices, no, me voy a Massachusetts. Ahora te has dado cuenta que estás en el avión incorrecto. Porque todos los en un avión están yendo al mismo lugar, ¿verdad? Si estamos en la iglesia, todos en la iglesia tienen el mismo destino y la misma destinación en su peregrinaje. ¿A dónde vas tú?
al cielo, y tú al cielo, y tú a la ciudad celestial, y tú a Sión. Todos estos, el mismo lugar. Y si una persona sale del avión antes de la llegada, ¿qué significa? Que no fueron destinados para este lugar y van a perecer. Los que van a donde tú vas, los verás cuando llegas. Si nuestro peregrinaje tiene el mismo destino y la misma destinación, si nuestro hogar final es el mismo hogar, entonces la iglesia sí será nuestro hogar lejos del hogar. Somos de la misma familia. Fuimos bautizados con el mismo nombre o en el mismo nombre. ¿En cuál nombre fuiste bautizado tú? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo también. ¿Cuál espíritu tienes tú? El espíritu de adopción. Yo también. ¿Cuál es tu herencia? La nueva creación, todas las cosas en Cristo Jesús. La verdad es que soy coheredero con Él. Y tú le dices, yo también. Somos expatriados de la dispersión. Entonces así la familia de Dios puede abrazarse y decir, qué descanso, qué alivio estar en un hogar lejos del hogar. Somos paraepidémicos, somos expatriados, advenedizos, peregrinos. Todas estas palabras para comunicar, este lugar no es nuestro hogar, pero es un hogar lejos del hogar hasta que lleguemos a nuestro hogar, que es el cielo. Y estamos juntos en todo el camino. Dios nos ha bendecido y no nos ha abandonado. Jesucristo nos prometió, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tenemos todo, hermanos. Y mi propósito en este sermón era explicar el significado rico de una frase como a los expatriados de la dispersión. Una metáfora de la historia de Israel, pero con una verdad muy profunda para nosotros en la iglesia, que nos anima en un mundo tan separado, un mundo tan polarizado. Tú de este lado, yo de otro lado, y los dos no van juntos. No, en la iglesia somos uno, o unos en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, adoramos al mismo Dios, fuimos consagrados por el mismo Espíritu, rociados con la misma sangre, obedecemos al mismo Señor, nuestro exilio tiene la misma causa, y nuestro peregrinaje tiene el mismo destino y la misma destinación. La iglesia sí es nuestro hogar lejos del hogar. Amén. Oremos.